Bueno, yo elegí este tema porque la verdad que ambos me gustaron mucho por separado, entonces traté de buscar la forma de unir tanto las mutaciones y el embarazo en una misma presentación. Entonces, para empezar, se estima que el 50% de los embarazos terminan en abortos espontáneos y que hay anormalidades genéticas en gran parte de ellos. ¿Clarí? De esta afirmación podemos plantearnos distintas dudas. En primer lugar, ¿por qué se producen los defectos genéticos? En segundo lugar, ¿por qué estos defectos terminan en abortos espontáneos? Y en tercer lugar, ¿se pueden prevenir? Empecemos por la primera. ¿Por qué se producen los defectos genéticos? Los defectos genéticos se dan por mutaciones en el ADN. Las mutaciones son cambios que se producen en la secuencia de nucleótidos que forman la estructura del ADN. Esos nucleótidos son parte de distintos genes que codifican distintas proteínas, por lo que, si se modifican los nucleótidos, también se modificará la estructura primaria de las proteínas codificadas. Y como consecuencia de modificar la estructura primaria de la proteína, se pueden dar casos en los que también se compromete y se modifique la estructura secundaria, terciaria y cuaternaria si la hubiera. Pero no todas las mutaciones producen una alteración en la estructura de las proteínas. Hay muchas que no se manifiestan en la proteína sintetizada y pasan desapercibidas. Son las que se llaman mutaciones silenciosas. Y hay otras que sí se manifiestan en la proteína sintetizada y son las mutaciones no silenciosas. Pero ¿qué determina si una mutación va a ser o no va a ser silenciosa? Bueno, para que una mutación se manifieste, es decir, que no sea silenciosa, en primer lugar tiene que hallarse en un sector codificante del ADN. ¿Qué significa esto? Que si la mutación no se encuentra luego del codón de iniciación y antes del codón de finalización, no se va a manifestar. En segundo lugar, tiene que darse en un exón. Recordemos que los intrones van a ser eliminados durante el proceso de splicing. En tercer lugar, tiene que hallarse en un gen dominante o el individuo deberá ser homocigota recesivo para ese gen. Si se trata de un individuo heterocigota y si la mutación se da sobre el alelo recesivo, entonces la mutación no se va a manifestar. En cuarto lugar, la mutación tiene que generar un codón que no codifique para el mismo aminoácido. Sabemos que gracias a la degeneración del código genético, puede haber más de un codón que codifique para el mismo aminoácido. Si esto ocurre, nuevamente la mutación no se va a manifestar. Y si además volvemos y lo aplicamos al caso del embarazo, se agrega un nuevo requisito para que esta mutación sea heredada por el embrión, que es que tiene que encontrarse en la gameta que participa de la fecundación. En cada mililitro de semen hay hasta 100 millones de espermatozoides. Y en cada ciclo bifásico se reclutan entre 15 y 20 ovocitos secundarios. Entonces se tiene que dar que justo caiga en esa gameta para que se manifieste en el embrión. A pesar de todos los requisitos que se tienen que tener en cuenta para que las mutaciones genéticas afecten al embrión, los defectos genéticos siguen siendo un amplio número de los casos que generan abortos espontáneos o malformaciones en el embrión. Entonces, podemos inferir que estas mutaciones ocurren con más frecuencia de lo que pensamos. Y por eso es que debemos estar muy informados sobre el tema y realizar los controles preconcepcionales y prenatales correspondientes para evitarlo si se puede. Pero antes de pasar a ese tema, volvamos a la segunda pregunta que nos planteamos. ¿Por qué estos defectos terminan en abortos espontáneos? ¿Cómo es que se relacionan? Las mutaciones se pueden dar en cualquier célula de nuestro cuerpo, en cualquier momento de nuestra vida. Cada vez que se lleva a cabo el proceso de transcripción y de traducción para la síntesis de una proteína, algo puede fallar y se puede producir una mutación. Esta mutación se puede dar, por ejemplo, en el ovocito o en el espermatozoide, por lo que se encontrará en el cigoto y luego en todas las células del embrión. O también se puede dar, como se ve acá, por ejemplo, específicamente en las células germinales endodérmicas, y entonces se va a encontrar en aquellos tejidos que deriven de ese tipo de células madres, como son los que encontramos a la derecha. Las posibilidades son infinitas. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que estas mutaciones pueden producir anomalías en el embrión.
Y acá aparece el aborto como un mecanismo natural para eliminar los embriones defectuosos, lo cual reduce la incidencia de nacimientos de bebés con malformaciones. El número exacto de cigotos anómalos que son abortados de forma espontánea se desconoce, porque por lo general se pierden entre la segunda y la tercera semana después de la fecundación, antes de que la mujer siquiera se dé cuenta de que está embarazada. Y por eso la mayoría de los embarazos que terminan en abortos espontáneos pasan desapercibidos. Se estima que sin este mecanismo, los abortos espontáneos constituirían aproximadamente el 12% de los casos en los que los bebés tendrían defectos genéticos. Pero la actualidad es que con este mecanismo, en lugar de ser el 12%, se da un 2 o 3% de los casos. Y para finalizar, volvamos a nuestra tercera pregunta que nos planteamos, que es, ¿se pueden prevenir? La verdad es que en algunos casos sí y en otros no. No está claro cómo se producen la mayor parte de las mutaciones. Se cree que la mayoría aparecen de forma espontánea. Sin embargo, hay algunas sustancias o algunos agentes ambientales que pueden dañar y causar mutaciones en los genes. Este tipo de sustancias se denominan mutágenos y estos son algunos de los más frecuentes. El problema surge de que muchas mujeres no se enteran del embarazo hasta avanzada la sexta o séptima semana, cuando empiezan las náuseas. Y en estas 4 primeras semanas, que son decisivas para el embrión, también son las semanas en las que el embrión está más susceptible a los mutágenos. Entonces, acá una simple radiografía, un ataque o la ingesta de ciertos fármacos puede ocasionarle la muerte o ciertas malformaciones al embrión. Por esto es que, en la medida de lo posible, lo mejor sería que la mujer que quiera tener hijos acude a una consulta con un médico para empezar con los controles preconcepcionales, que estos no solo abarcan desde eh, una serie de controles para determinar si la madre tiene enfermedades que perjudiquen o compliquen el embarazo, como son las que vemos ahí abajo a la izquierda, sino que también abarca la educación del paciente sobre los riesgos de, por ejemplo, tener una mala alimentación, los riesgos del consumo de alcohol o de drogas de abuso, de ciertos medicamentos. E incluso también abarca la incidencia de la madre. ¿Por qué es importante la edad de la madre? Porque la incidencia de anomalías aumenta con la edad de la madre, sobre todo después de los 35 años. El hecho de que el riesgo de concebir hijos con anomalías se incremente conforme aumenta la edad de la madre, indica que los ovocitos primarios son vulnerables al daño a medida que va envejeciendo. Esto se debe a la cantidad de tiempo que los ovocitos primarios pasan detenidos en el proceso de meiosis 1. Recordemos que en la mujer la ovogénesis comienza en el periodo embrionario y luego se detiene en la meiosis 1 hasta la pubertad. Pero esa cantidad de ovocitos primarios no se regenera. Esto no ocurre en los hombres porque en ellos la espermatogénesis es constante a lo largo de su vida. Y bueno, para concluir, por todas estas razones y mucho más, es que es tan importante que se realicen los controles antes y durante el embarazo para poder detectar anomalías en los genes y así prevenir abortos espontáneos, malformaciones o enfermedades en el embrión. Gracias. Impecable, impecable.